Buenos días, profesor. Le voy a explicar sobre la anualidad y para entender esto necesitamos saber la definición que una anualidad es una serie de flujos de caja iguales o constantes que se realizan en intervalos iguales de tiempo, que no necesariamente tienen que ser anuales, sino que pueden ser diarios, quincenales, bimestrales, etcétera, ¿no? No necesariamente anualidad se refiere a el año, ¿no? Puede ser en diferentes, periodos de tiempo, como puede ser bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, etcétera. Esto lo distinguimos con el símbolo de una letra A. El concepto de anualidad es importante en el área de finanzas. Además, es muy frecuente que las transacciones comerciales se realicen mediante una serie de pagos hechos a intervalos iguales de tiempo, en vez de un pago único realizado al final del plazo establecido en las negociaciones. O sea, una anualidad puede estar dividida así, si le pongamos son 6 semestral, ¿no? Puedes dividirlo, este, no sé, la anualidad en semestral y van a ser dos pagos, ¿no? Por así decirlo. En cuatrimestral van a ser cuatro pagos y así, ¿no? Es conveniente que antes de seguir investigando sobre la anualidad entendamos tres términos, ¿no? Que se utilizan mucho en esto, que es renta o pago. Una renta, una renta en un pago periódico que se efectúa de manera igual o constante. A la renta también se le conoce con el nombre de cuota o depósito. Cualquiera de estos términos puede ser utilizado en lugar de anualidad. O sea, hay veces en que la anualidad se define como una renta o pago, ¿no? Para que lo entiendas y tampoco te hagas bola. Periodo de renta, el tiempo que transcurre entre dos pagos periódicos consecutivos o sucesivos. El periodo de renta puede ser anual, semestral, mensual, etcétera, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo que se divide la anualidad o la renta o pago en diferentes partes iguales, ¿no? Eh, el plazo de una anualidad es el tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último periodo de pago. O sea, lo que viene siendo en total toda la anualidad desde el principio hasta el final, el plazo que va a abarcar. Y esto es lo que más o menos se entiende de anualidad. Espero y me haya entendido. Buenos días, profesor. Soy el alumno Víctor de Jesús Macías Moreno del tercero B y mi tema es la clasificación de las anualidades según el tiempo. Doy comienzo a ello para explicarle un poco. Las anualidades se pueden clasificar según su uso de tiempo en ciertas y contingentes. Las anualidades ciertas son aquellas en las cuales los flujos de caja inician y terminan en periodos de tiempo definidos, es decir, que los pagos comienzan y terminan en fechas que se fijan. Por ejemplo, empieza de tal fecha y termina exactamente en tal fecha. Es un ejemplo. Dentro de las anualidades ciertas podemos encontrar los flujos de caja de las anualidades indefinidas, es decir, que comienzan en un periodo específico como la anterior, pero a diferencia de esta, su duración de tiempo de anualidad es limitado, o sea que no tiene límite de final, por así decirlo. En las anualidades contingentes son aquellas en las cuales el primer flujo de caja y la fecha del último flujo de caja dependen de un evento o suceso que puede o no suceder. Tomaré el ejemplo de las primas de seguro de vida, donde el tiempo transcurre desde el comienzo del primer periodo y el final del último. Se denomina a este término de anualidades. En la clasificación de las anualidades según los intereses se clasifican en simples y generales, en las cuales las simples son aquellas en las que el periodo de capitalización de los intereses coincide con el periodo de pago. Ejemplo, cuando el pago de una renta mensual con intereses al 18% capitalizable mensualmente ordinarias son aquellas en las que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Y en las anualidades generales son aquellas en las que el periodo de capitalización de los intereses no coincide.
con el periodo de pago. Otro claro ejemplo podría ser los salarios mensuales, las pensiones, los pagos para amortizar créditos hipotecarios, etc. En la clasificación de las anualidades según el momento de iniciación, se clasifican en diferidas e inmediatas, en las cuales las diferidas son aquellas donde la serie de flujos de caja se dan a partir de un periodo de gracia. En este se puede dar de dos maneras. Uno, el periodo de gracia muerto y el periodo de gracia en cuota reducida. En resumen, a todo esto que estamos viendo es el monto de una anualidad diferida, bien sea vencida o anticipada. Se calcula con los mismos procedimientos que las anualidades, ya que durante el intervalo de aplazamiento no se gana interés alguno, puesto que no se entrega ningún tipo de pago. En las anualidades inmediatas son aquellas en las que la serie de flujos de caja no tienen aplazamiento alguno de los flujos, es decir, que los flujos se realizan en el periodo inmediato a la firma del contrato o del pagaré. Esto quiere decir que la anualidad inmediata está diseñada para comenzar a hacer pagos inmediatamente después de ser adquiridas, y el primer pago va a depender de cuán a menudo se harán los pagos acordados. Ejemplo, si los pagos van a ser mensuales, comenzará a pagarse un mes después de adquirirse la anualidad. Y por último, en la clasificación de las anualidades según los pagos, se pueden clasificar en vencidas y anticipadas. Perdón. Donde las anualidades vencidas son aquellas en las que la serie de flujos de caja se realizan al final de cada periodo. Como bien lo indica, todos los pagos son trasladados al final de la anualidad. En las anualidades anticipadas nos dice que son aquellas en las que la serie de flujos de caja se realizan al inicio de cada periodo. Sin más, son aquellas en las que el periodo de interés coincide con el periodo de pago. Bueno, esto ha sido todo y muchas gracias.